La óptica geométrica utiliza el concepto de rayo luminoso como la trayectoria que siguen las partículas emitidas por los cuerpos luminosos sin profundizar sobre la naturaleza de la luz. Esto último lo hace la teoría corpuscular. La óptica física, en coincidencia con la teoría ondulatoria, describe la luz mediante ondas y el rayo pasa a ser una línea imaginaria de la dirección de propagación de las mismas. Al ser el imaginario del rayo inestable, en la medida que la ciencia prosperó, Christian Huygens, enlazando los puntos de vista basados en partículas y ondas, introdujo un concepto más avanzado, el frente de onda. En conclusión, en la física de lo muy pequeño se observa la dualidad onda-partícula. Para visualizar la dualidad onda-partícula de un electrón, suponemos que nuestro electrón es una partícula de polvo en una gota de lluvia. Sabemos bien dónde está la partícula de polvo al comienzo, pero cuando la gota impacte con el suelo, se propagará como una onda y la partícula de polvo estará en algún lugar de esa onda. Así es como la partícula de polvo, nuestro imaginado electrón, es guiado por la onda, pero sigue habiendo una sola partícula de polvo y si la buscamos, la vamos a encontrar en un solo lugar. La onda indica qué probabilidad hay de encontrarse con la partícula de polvo en un punto cualquiera. Si la gota se divide en dos, entonces es más probable que la partícula se encuentre en donde haya más agua. Y es así como funciona la dualidad onda-partícula de la mecánica cuántica. Cada partícula es guiada por una onda llamada función de onda u onda piloto, que determina la probabilidad que se encuentre en un lugar o estado determinado. Según la física cuántica, el electrón no recorre una órbita, no ocupa un lugar en cada instante. El electrón en el átomo está en muchos lugares a la vez. No es un objeto localizado, no es una partícula, sino una mezcla de onda corpúsculo. La mecánica cuántica es una teoría no determinista. No predice certeza, sino solamente probabilidades. Regresando al análisis, en considerar la luz como una radiación electromagnética, cuya fuente fundamental son las cargas eléctricas en movimiento acelerado, por ejemplo, la luz de una lámpara es emitida por los más de 10 billones, 10 a la 24, de átomos que hay en su interior. Así, los objetos que observamos dispersan un enorme número de fotones provenientes de la luz solar o de la lámpara que ingresan por la pupila hasta la retina, donde nuestro sistema visual transforma la energía de la luz en una compleja red de impulsos eléctricos, que es el lenguaje natural de las neuronas. Estas corrientes son editadas por nuestro cerebro e interpretadas como imágenes que nos hablan de cómo es el mundo exterior. Desde Bohr sabemos que la energía de los electrones en el átomo solo puede tomar ciertos valores discretos. Cuando un electrón recibe un quantum de energía, que es la mínima cantidad de energía que puede transmitirse en cualquier longitud de onda, el electrón pega un salto al absorber un fotón pasando a un nivel superior. Pero no le es natural ese nivel, le es inestable, y al ser así, retorna a su estado fundamental emitiendo un fotón, que deja una línea de emisión a manera de una onda luminosa. El electrón cambia de un nivel solo si recibe la dosis justa de energía. Ahora, esta energía puede provenir íntegramente de la luz o obtenerse de la combinación de la luz con la energía de movimiento propio de los componentes del átomo que le dan un impulso extra para lograrlo. En cambio, en nuestra estrella, el Sol, cuyo radio es 696.342 kilómetros y cuya masa
es 332.946 veces mayor a la de la Tierra, la fusión libera grandes cantidades de energía en forma de luz y calor. En su núcleo, 20% a 25% del radio solar, con temperaturas más o menos entre los 10 millones de grados Celsius, unos 600 millones de núcleos de hidrógeno, los protones, se fusionan con núcleos de helio por segundo, produciendo cuantos discretos de energía. Estos fotones son de alto poder energético, en el orden de los rayos gamma. Se transmiten a continuación a través de la capa radioactiva. Esta tiene de un 20 a un 71% del radio solar. Precede al núcleo con temperaturas que descienden de 10 millones de grados Celsius a 2.200.000 grados Celsius aproximadamente. Los fotones pierden energía por chocar continuamente con núcleos de material estelar que hay en la capa radioactiva, pasando de rayos gamma a rayos X. Al cabo de miles de años, el fotón logra atravesar esta capa, porque la disminución de temperatura ha formado partículas más pesadas que bloquean su camino hacia la próxima capa, denominada convectiva, que tiene un 71% del radio solar aproximadamente, con temperaturas que van disminuyendo de 2.200.000 grados Celsius a unos 5.800 grados Kelvin. Son aproximadamente 5.527 grados Celsius. Su transporte a través de esta capa se realiza dentro de las denominadas células convectivas, demorando unos 10 días en llegar a la fotosfera solar. Cuando llegan a la superficie externa de la capa convectiva, las células liberan el fotón y por enfriamiento retornan a su capa. En este proceso, el fotón liberado, habiendo perdido tanta energía, se convierte en luz visible. Ahora, en la fotosfera, que es de un espesor aproximado de 500 kilómetros, con temperaturas entre los 5.800 Kelvin a 4.200 Kelvin, o sea, unos 3.927 Celsius, se emite prácticamente toda la energía radiante del Sol. Pero hay zonas frías, aproximadamente unos 4.000 grados Kelvin, conocidas como manchas solares, que bloquean parte de la emisión de la radiación solar. Luego de la fotósfera tenemos la cromósfera, similar a una pradera en llamas. Tiene un espesor aproximado de 2.000 kilómetros con temperaturas de 4.200 grados Kelvin a 20.000 grados Kelvin, o sea, unos 19.730 grados Celsius aproximadamente, que es visible durante los eclipses. Muchas veces en la cromósfera, en forma de protuberancias, se ven expulsado material hacia el espacio exterior. En el fin del recorrido llegamos a la corona solar, tiene un espesor de 2.000 kilómetros aproximadamente, con temperaturas de 1.000.000 de grados Kelvin, o sea, 999.730 grados Celsius aproximadamente, donde también hay expulsión de material, mientras mediante el conocido viento solar, que tiene una velocidad media de aproximadamente 400 kilómetros por segundo. Ya en el espacio exterior, llegamos a el fotón inicia su viaje a 299.792,458 kilómetros por segundo. Esta medición es del año 1983. Y como hay muy baja densidad de partículas en su camino, no interactúa y llega a la Tierra en 8 minutos. Redondeando la velocidad de la luz, que será c igual a 300.000 kilómetros por segundo, el fotón pareciendo propagarse instantáneamente, o sea, la luz recorre 30 centímetros en una millonésima de milisegundo, o sea, en un
nanosegundos. Para una frecuencia determinada, por ejemplo el amarillo de sodio, el periodo T es 0,67 por 10 a la menos 15. Es decir, la vibración luminosa se repite cada vez que transcurre aproximadamente la billonésima parte de un milisegundo. Con lo cual, en un segundo hay 100 billones de oscilaciones. Una vez que el fotón alcanza la atmósfera de la Tierra, que contiene aproximadamente 100 millones de moléculas de aire, hay unas 20 millones de moléculas de oxígeno, O2, y 3 millones de moléculas de ozono, O3, con temperaturas que van de 1000 grados Celsius a menos 70 grados Celsius, se absorben los fotones más energéticos, que son los ultravioletas, y llegan a las plantas activando la clorofila, excitando electrones, como ya habíamos visto, y generando energía por cadena de transporte que crean azúcar. Ahora, con la asistencia de la óptica geométrica, estudiaremos los fenómenos de reflexión y refracción. Cuando la luz es emitida desde una fuente y alcanza una superficie pulida como un espejo, el haz de luz vuelve al medio desde donde fue emitido, y este fenómeno es la reflexión. Sin embargo, si la luz emitida atraviesa el aire y encuentra una superficie más o menos transparente, podemos observar que la atraviesa y cambia de dirección. Este fenómeno es la refracción. En el caso de que la luz proveniente del exterior, que es medio aire, atraviese un vidrio, desacelera y al retornar al medio aire, acelera nuevamente. No puede explicarse desde el punto de vista newtoniano porque no encontramos quién provoque el empuje dentro del vidrio para volver a acelerarse. Si se piensa la luz como una onda electromagnética, simplemente viaja más despacio por el vidrio que por el aire, con lo cual los picos de la onda están más juntos, pero la luz sigue oscilando el mismo número de veces, o sea, tiene igual frecuencia F, y por lo tanto, cuando retorna al medio aire, sus picos vuelven a alejarse, recuperando la rapidez que tenía en el aire. La longitud de onda es diferente en general en los distintos materiales, porque F es constante y la rapidez V es la que varía, haciendo variar a la longitud de onda lambda. V igual a lambda sobre el periodo, o lo que es lo mismo, lambda por F. Pero si bien es cierto que la luz viaja a la misma velocidad en cualquier sistema de referencia, cabe preguntarse cómo es posible que vaya más lenta en materiales más densos, por lo cual pensamos a la luz ahora como una partícula que al atravesar el vidrio viaja chocando con todo tipo de moléculas y electrones yendo de un lado para el otro en su trayecto, y si bien sigue viajando a la velocidad de la luz, denominada con c minúscula, pero interactuando y dispersándose, no sigue el camino más corto de su recorrido. Ahora veremos las leyes de reflexión y refracción. Están basadas en la trayectoria de los rayos y son tres. La primera ley dice que los rayos incidentes, reflejados y refractados, este lo veremos luego en la tercera ley, así como la normal a la superficie, están todos en el mismo plano. En este caso, el plano de la hoja. La segunda ley, que es la ley fundamental de la reflexión, dice que el ángulo incidente que forma el rayo proveniente de un láser, la normal a la superficie reflejante, es este espejo, es igual al ángulo de reflexión que forma el rayo
reflejado y la normal a la superficie reflejante en todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales. En una superficie hay una reflexión regular o especular y en esta otra hay una reflexión difusa. La tercera ley fundamental de la refracción para la luz monocromática, un solo color, en la interfaz, que es el límite entre los dos medios, en este caso aire, vidrio, donde el ángulo incidente, θ sub A, formado entre la normal a la interfase y el rayo incidente, y el ángulo de refracción θ sub B, formado entre la normal a la superficie de interfase y el rayo refractado, se cumple que el índice de refracción en A por el seno de θ sub A es igual al índice de refracción en B por el seno de θ sub B. Esta ley figura en los textos como ley de Snell, publicada en el año 1621. Sin embargo, el descubrimiento de un manuscrito revela que el árabe Ibn Sahal, matemático, había llegado a las mismas conclusiones que el holandés 6 siglos antes, entre los años 983 y 985. Esta ley, así como la refracción en medios no homogéneos, es consecuencia del principio de Fermat, que indica que la luz se propaga entre dos puntos siguiendo la trayectoria de recorrido óptico de menor tiempo. En la imagen se observa, como consecuencia de lo expuesto, que el rayo refractado en el medio más denso, que es el vidrio, se acerca a la normal. Y en consecuencia, el ángulo θ sub B es menor al ángulo de incidencia θ sub A en el medio aire. Es importante tener en cuenta, además, los principios siguientes. Independencia de rayos luminosos, que establece que la acción de cada rayo de luz es independiente de los demás, es decir, no guarda relación con el hecho de que los demás actúen simultáneamente o no actúen. Imaginemos una foto con un objeto delante con un paisaje de fondo. Si ocultamos el objeto y volvemos a fotografiar, solo se han interceptado los rayos que provienen del objeto, sin afectar el resto del paisaje. El otro principio de importancia es la reversibilidad de las trayectorias de los rayos luminosos. Si se invierte el sentido del rayo de luz reflejado o refractado, convirtiéndolo ahora en incidente, el nuevo rayo reflejado o refractado está situado sobre la trayectoria del rayo incidente original, pero en sentido opuesto. Acabamos de introducir una magnitud nueva, que es el índice de refracción, que ayuda cuantitativamente a entender la refracción, relacionando la velocidad de propagación de la onda en un medio de referencia, por ejemplo, el vacío para las ondas electromagnéticas y su velocidad en el medio del que se trate. El índice de refracción es un número adimensional que resulta de dividir la rapidez de la onda luminosa en el vacío, C, por la rapidez de la misma onda en un medio material homogéneo, B, que evidentemente guarda relación con la longitud de onda lambda. El índice de refracción, C sobre B, siempre es mayor que 1, siendo C la velocidad de la luz en el vacío y lambda 0 la longitud de la onda precisamente en el vacío. Entonces el periodo T va a ser igual a lambda, longitud de onda en el vacío, sobre C. Y la frecuencia, C sobre lambda 0. Como sabíamos, la frecuencia no cambia
cuando la luz atraviesa diversos medios. Por lo tanto, C sobre lambda 0 será igual a B sobre lambda. Y eso implica que el índice de refracción, que se calcula como C sobre B, también se puede determinar como la relación entre la longitud de onda en el vacío, lambda 0, sobre la longitud del medio en que se trate. En casi todos los materiales, el índice de refracción disminuye al aumentar lambda, siendo 1 su valor en el vacío y aproximadamente el mismo en el aire. La intensidad de los rayos reflejados y refractados depende del ángulo de incidencia, de los índices de refracción y de polarización, dirección del vector campo eléctrico, del rayo incidente y da lugar, o lo veremos más adelante a través de las ecuaciones de Maxwell. A continuación, debemos hacer referencia por su importancia al fenómeno de reflexión total interna, que se produce cuando el rayo incidente proviene de un medio más denso, por ejemplo, vidrio, refractándose hacia uno de menor densidad, por ejemplo, aire. Al contrario de lo visto anteriormente, el rayo refractado en el medio menos denso se aleja de la normal, formando un ángulo θ sub A mayor al ángulo del rayo de incidencia θ sub B. Cuando el índice del medio B es mayor que el índice del medio A, de la relación de la tercera ley, la de refracción, nos quedaría que seno de θ sub B siempre es menor que el seno de θ sub A. El rayo refractado se desvía apartándose de la normal y da lugar a lo que se conoce como seno de θ crítico, cuando θ sub A, el ángulo de refracción, es de 90 grados y se obtiene dividiendo el índice del medio A sobre el índice de refracción del medio B. Para ángulos mayores, la luz deja de atravesar la superficie y se refleja totalmente. La reflexión total interna se utiliza en la fibra óptica para conducir la luz a través de la fibra sin pérdidas de energía. En las ecuaciones de Maxwell, a medida que llegamos al θ crítico, la intensidad I tiende a cero. Observando la idea de la luz como una onda propagándose en el espacio o sobre una superficie, como concepto más avanzado que el puramente geométrico del rayo, Christian Huygens, enlazando los puntos de vista basados en rayos y ondas, determina el frente de onda, que se define como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una magnitud física asociada con la onda es la misma. Esta visión dio lugar a que Huygens expresara su principio de propagación de las ondas, afirmando que todo punto de un frente de onda se puede considerar como fuente de onditas secundarias que se extienden en todas las direcciones con rapidez igual a la de propagación de la onda. B sabemos que es igual a lambda sobre T. El nuevo frente de onda se obtiene trazando la envolvente de todas las onditas secundarias, como se aprecia en la figura, donde a partir de un frente de una onda inicial para T igual 0, para un tiempo posterior T, que asociamos con el periodo, con un radio igual a lambda, producto de la rapidez por el periodo de la onda, hemos trazado varios arcos de círculos, que son los trocitos emitidos de onditas esféricas, con centros en el frente de onda inicial, que luego uniremos tangencialmente para formar el nuevo frente de onda. Si aplicamos el principio de Huygens a la reflexión de la luz, veremos que la onda reflejada
cumple con la ley de reflexión. Para ello, supongamos una onda plana cuyo frente de onda es representado por la línea que pasa por A. Deberá pasar también al cabo de un tiempo t genérico por B. Y para un tiempo idéntico t posterior lo hará por C. Cada frente se obtuvo aplicando el principio de Huygens. El frente de onda que pasa por B acaba de tocar a la superficie reflectora desde este lado, en el punto llamado A. Debido a que la superficie reflectora cambia la dirección de propagación de las onditas incidentes, tenemos que parte de la ondita que habría penetrado la superficie reflectora no lo puede hacer. Y en realidad se ve reflejado a la izquierda de la superficie reflectora como la que estamos observando. Desde otro punto P del mismo frente de onda, trazamos con radio R igual a la rapidez por el tiempo que hemos considerado, otra ondita secundaria, resultando la superficie esférica esta tangente a la superficie reflectora, o sea, al espejo. La envolvente de todas estas onditas está representada por la recta que pasa por OQ, que pertenece al frente de onda reflejado. Geométricamente observamos la formación entre el frente de ondas incidente, el reflejado y la superficie reflectora de dos triángulos. Uno rectángulo en Q, el OQA, y otro rectángulo en P, el APO. Sabemos que matemáticamente dos figuras son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Observando nuestro esquema, ambos triángulos tienen la hipotenusa en común, o A. El cateto menor de igual tamaño, producto de la rapidez por el tiempo que estamos considerando, y por ende el cateto restante debe ser igual. Comprobando esto, sus ángulos comprendidos entre lados son iguales, y esto implica que el θ incidente y el θ reflejado son iguales, corroborando la ley de reflexión. Podemos llegar a la ley de refracción por un procedimiento similar aplicando el principio de Huygens para encontrar la posición de los frentes de onda refractados al cabo de un tiempo genérico t, con centros sobre la recta que representa el frente de onda incidente que pasa por QA, trazamos onditas secundarias que generan superficies esféricas de radio B sub A por T en el medio A. Pero la ondita que nace en el punto A, límite entre dos materiales transparentes con índices de refracción distintos, NA y NB, se propaga en el segundo material con rapidez B sub B, y en el tiempo t se genera una superficie esférica de radio B sub B por T. La envolvente de las onditas derivadas del frente de onda original pasa por BO en el medio B y continúa del lado izquierdo, o sea, en el medio A. Geométricamente observamos la formación entre el frente de onda incidente, el refractado y la interfaz de dos triángulos rectángulos
AQO y OBA. Uno rectángulo en Q y otro en B. De esa manera, la razón trigonométrica seno del ángulo incidente, que es cateto opuesto B sub A por T sobre hipotenusa o A, y la razón trigonométrica seno del ángulo refractado θ B igual a cateto opuesto B sub B por T sobre hipotenusa A, despejando OA e igualando, obtenemos la siguiente expresión. Simplificando T en ambos miembros, nos queda que el seno de θ A es el seno de θ B, como B sub A es a B sub B. Recordando que B sub A es el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío C y el índice de refracción en ese medio A, y B sub B es otro tanto, simplificando C nos queda la ley de refracción. A continuación veremos la formación de imágenes en espejos planos. Consideremos un objeto dentro de la óptica, consideramos como objeto cualquier cosa que irradia rayos de luz. Como objeto puntual se denomina al carente de extensión física, y como objeto extenso aquel que es real, o sea que tiene un largo, un ancho y un alto. La formación de imágenes en los espejos es consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este fenómeno suponiendo que los rayos luminosos que inciden en la superficie se reflejan con igual ángulo respecto a la normal que el ángulo de incidencia, que es la segunda ley. Suponiendo un punto P, que llamamos punto objeto, que emite o refleja luz y que está situado frente al espejo, el simétrico respecto al espejo es el punto P' que llamamos punto imagen. Una vez que los rayos se han reflejado, su dirección es la misma que si hubiesen provenido de un punto P'. El ojo capta los rayos y con la ayuda de la córnea y el cristalino, que es nuestra lente, los hace converger en la retina, para que nuestro cerebro, al interpretarlo, parece que le llegan todos desde un punto P' situado detrás del espejo. El punto imagen es un modelo muy conveniente para describir la dirección de los rayos reflejados. De la misma forma que el punto objeto describe la dirección de los rayos que llegan a la superficie reflejante. En la figura, los rayos en realidad no pasan por el punto P' y se dice que la imagen es virtual. Para construir el esquema de la marcha de los rayos, procedemos de la siguiente manera. El rayo que une P, B baja, incide normal al espejo, o sea, perpendicular a la superficie del espejo, retornando por el mismo camino, o sea, no cambia su dirección, solo su sentido. El rayo que pasa por el punto P, B alta, incide en el espejo formando un ángulo θ con la normal y por la ley de reflexión se refleja formando el mismo ángulo con la normal. Si se prolongan detrás del espejo ambos rayos reflejados, estos se intersecan en el punto P'. Los triángulos P, B baja, B y P', B baja, B alta son congruentes. Por lo tanto, P y P' están a la misma distancia del espejo. En conclusión, el módulo de S es igual al módulo de S'. En el punto P', que es simétrico de P, tenemos la distancia S entre objeto y espejo, la vamos a denominar distancia objeto, y la distancia S' entre imagen y espejo la denominaremos distancia imagen. Los rayos siguen
desde el objeto hasta el ojo el camino más corto, por lo que emplean un tiempo mínimo, según habíamos dicho, por Fermat. Como hemos visto, los rayos no son vectores, entonces no podemos aplicar álgebra vectorial a los mismos. En cambio, sí, algunas reglas generales de signos, que usaremos tanto en superficies reflectoras como las refractivas, en el caso de la refracción, planas como esféricas, y a la formación de imágenes por un par de superficies refractivas que conforman una lente. La primera regla de signos dice que cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectora o refractiva que la luz entrante, la distancia objeto S es positiva. La segunda regla dice que cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectora o refractiva que la luz saliente, la distancia imagen S' es positiva. En el caso de los espejos planos, la imagen no está del lado de la luz saliente, por lo tanto S' llevará signo negativo. Y la tercera regla de signos dice que cuando es para superficies esféricas, y dice que cuando el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz saliente, la distancia al centro de curvatura desde el espejo es positiva. En el caso visto del espejo plano, S es igual a menos S'. En este caso particular del espejo plano, como en el de las superficies refractivas planas más adelante, el radio de curvatura es infinito y por ende la tercera regla sería trivial. A continuación consideraremos un objeto extenso de tamaño finito en una sola dimensión, representado por una flecha delgada PQ de altura I. La imagen P'Q' es extensa de altura I'. Otros puntos del objeto PQ tienen sus puntos de imagen situados entre P' y Q'. Los triángulos Q, P, B baja y Q', P', B baja son congruentes. Por lo tanto, el objeto PQ y la imagen P', Q' tienen el mismo tamaño y orientación, lo que implica que I es igual a I'. La razón de la altura imagen respecto de la altura objeto es el aumento lateral M. En el caso particular que venimos tratando, espejos planos, M es igual a 1. La flecha imagen apunta en el mismo sentido que lo hace la flecha objeto y podemos concluir que la imagen es derecha. Además, como I e I' tienen el mismo signo, el aumento lateral M es positivo. Completamos este desarrollo analizando un objeto tridimensional. El objeto y la imagen guardan la misma relación que una mano izquierda y una derecha, como se representa en la figura. Imaginemos nuestra mano izquierda con sus dedos ubicados de tal manera que representen las direcciones de los ejes de coordenadas en el espacio X, Y y Z. En apariencia, el espejo voltea las imágenes de izquierda a derecha, pero esto es solo una consecuencia de nuestra propia percepción y del hecho de que los seres humanos, como la mayor parte de los seres vivos de este planeta, presentamos simetría bilateral. Nuestro cerebro usa los conceptos de derecha e izquierda como parte de una convención para orientarse en el espacio, pero no podemos esperar que el espejo haga la misma trampa por nosotros. En realidad, el espejo solo muestra exactamente lo que tiene delante, creando una imagen especular en el eje normal al espejo. Si señalamos hacia la izquierda con el dedo mayor, nuestra imagen también lo hará. Si lo hacemos hacia la derecha, también lo hará.
Si con el índice señalamos hacia arriba o hacia abajo, nuestra imagen hará lo mismo. Sin embargo, si señalamos con el dedo pulgar hacia adelante, nuestro reflejo nos señalará a nosotros. La imagen no gira, se invierte de atrás hacia adelante. Cuando un objeto y su imagen están relacionados de esta forma, se dice que la imagen es inversa. A continuación, veremos la reflexión en superficies esféricas. Consideraremos la formación de imagen por un espejo esférico con radio de curvatura R. La concavidad está hacia el lado de la luz entrante. El centro de curvatura es C, B es el vértice, que es el centro de la superficie del espejo. El eje óptico está representado por la recta que une los puntos C, B baja, y desde el punto P, que es un objeto puntual, ubicado sobre el eje óptico, el rayo P, B baja, que pasa por C, incide de forma normal, con el espejo. Entonces se refleja sobre sí mismo. Otro rayo, P, B alta, que forma un ángulo alfa con el eje óptico, incide en el espejo formando un ángulo θ con la normal que pasa por B alta y se refleja por la segunda ley formando un ángulo θ con la normal que pasa por B, según la segunda ley. Ambos rayos provenientes de P, una vez reflejados, se intersecan en P', o sea, sobre el eje óptico, siendo P' la imagen del punto objeto P. En la figura, los rayos reflejados sí pasan en realidad por P' y se dice que la imagen es real. Podemos aseverar que todos los rayos provenientes de P se intersecarán en P', siempre y cuando el ángulo que formen con el eje óptico alfa sea pequeño, y de esa manera los rayos se los denominará paraxiales. Como el objeto está del mismo lado de la superficie reflectora que la luz entrante, la distancia S es positiva, tiene signo positivo. Asimismo, como la imagen P' está del mismo lado de la superficie reflectora que la luz saliente, la distancia imagen S' tiene signo positivo. Por último, el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz reflejada, así que según la tercera regla de signos, R, que es el radio de curvatura, tendrá signo positivo. Del análisis de los triángulos P, B alta, C y C, B alta, P', a sabienda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, es decir, 180 grados, alfa más θ más 180 menos φ es igual a 180 grados. Acá se cancelan en ambos miembros 180 grados y nos queda que φ es igual a alfa más θ. Del triángulo C, B alta, P', tendremos que φ más θ más 180 menos beta es igual a 180 grados. Cancelando los 180 y reordenando la expresión, nos da que φ es igual a beta menos θ. Agrupándolos de esta manera y sumando miembro a miembro, nos quedará 2 veces φ del lado izquierdo de la igualdad, y acá θ y menos θ, al sumarlos se cancelan y nos queda que es igual a alfa más beta. Las expresiones de las tangentes de los ángulos alfa, beta y φ, según los datos correspondientes de S', S'
y R radio de curvatura, todos con signos positivos, serán tangente de alfa de este triángulo H sobre S menos delta. Tangente de beta, cateto opuesto, H dividido S' menos delta de este triángulo. Y la tangente de phi, que sacaremos de este triángulo, cateto opuesto, H sobre cateto adyacente, que es el radio menos delta. Debido a que los rayos paraxiales son casi paralelos al eje óptico, alfa, beta y phi son muy pequeños, tal que la tangente de un ángulo mucho menor a 1/10 de radián es casi igual al ángulo mismo en radianes y por lo tanto también lo es al seno del ángulo en radianes. Asimismo, para alfa pequeño, la distancia delta se hace despreciable y las expresiones anteriores se transforman en alfa h sobre s, beta h sobre s' y phi h sobre r. Sustituyendo por sus iguales en esta otra expresión, nos va a quedar ordenada de esta manera. Sacando factor común el h y simplificando porque está en ambos miembros de la igualdad, nos queda como expresión final que la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen es igual a 2 sobre r. Como todos los rayos reflejados convergen en el punto imagen, a los espejos cóncavos también se les llama espejos convergentes. Si aumenta alfa, este ángulo, el punto P' va a tratar de acercarse al vértice B. En consecuencia, un espejo esférico, a diferencia de un espejo plano, no forma una imagen puntual precisa de un objeto puntual. La imagen se torna difusa y se la conoce como aberración esférica. Si el radio de curvatura R toma valores infinitamente grandes, o sea que tiende a infinito, la ecuación que acabamos de obtener se remite a la de un espejo plano donde S es igual a menos S'. Si el punto objeto está muy lejos del espejo esférico, S es igual a infinito, los rayos entrantes se hacen paralelos al eje óptico y a partir de la ecuación anterior nos quedará la inversa de infinito igual a 0 y entonces S' será igual a R sobre 2. De este resultado podemos inferir que la imagen de rayos incidentes paralelos al eje óptico, una vez reflejados, coincidirán en un punto F, a una distancia R sobre 2 del vértice del espejo. Cualquier rayo luminoso paralelo al eje óptico y dirigido hacia la superficie reflectante del espejo será reflejado pasando por el foco, o a la inversa. Cualquier rayo luminoso que pase por el foco e incida sobre la superficie reflectante del espejo curvo será reflejado paralelamente al eje óptico y alejándose de la superficie reflectante por la reversibilidad de los rayos luminosos. La distancia focal desde el vértice al punto focal se la conoce como distancia focal F igual a R sobre 2. Si ahora el objeto se encontrase en el foco, S sería igual a F, distancia focal, igual a R sobre 2. Y entonces, en la ecuación donde tenemos la inversa de S, que sería igual a 2 sobre R más 1 sobre S', igual a 2 sobre R, agrupando, nos queda que la inversa de S' es igual a 0.
o sea que S' tendería a infinito, que indica que la ubicación de la imagen está en el infinito. En el caso de espejos esféricos, estos resultados se cumplen solo cuando los rayos son parciales. En el caso de los espejos parabólicos, estos enunciados son exactamente verdaderos, por eso se prefiere estos últimos en la construcción de telescopios astronómicos. Como conclusión, la relación entre las distancias objetos, imagen y focal de un espejo queda plasmada en la siguiente expresión. Suponemos, a continuación, un objeto extenso, representado por la flecha vertical PQ'. La distancia objeto correspondiente al punto P es casi idéntica a la correspondiente al punto Q, por lo que la imagen P'Q' es casi recta y perpendicular al eje. También acá se verifica la ecuación de aumento lateral M igual a menos I' sobre I. Pero la imagen y el objeto son de distinto tamaño y su orientación, a su vez, es opuesta. Y para referir esto último, matemáticamente es que incorporamos el signo negativo a la expresión de I'. Aplicando proporciones a los triángulos, I es a S como menos I', porque tiene sentido contrario, es a S', y de ahí M nos quedará también en función de las distancias, imagen y distancia objeto, expresada de esta manera. Si M es positiva, la imagen es derecha en comparación con el objeto. Si M es negativa, la imagen es invertida con respecto al objeto. En el caso particular de un espejo plano, S sabemos que es igual a menos S', por lo que acá quedará que I' es igual a I. Entonces, M es positiva. Puesto que M es positiva, en el espejo plano la imagen es derecha. Se puede probar todo el enunciado a los espejos donde su lado convexo mira hacia el lado de la luz entrante. A continuación, puede verse el caso de la formación de una imagen P' de un objeto puntual P y la formación de una imagen virtual derecha de un objeto extenso en un espejo esférico convexo. Un espejo esférico convexo, por el contrario, hace divergir los rayos reflejados, pero de modo que son las prolongaciones de los rayos reflejados las que pasan por el foco. Aplicando los triángulos P, B alta, C, I, C, B alta, P', el mismo procedimiento que usamos para un espejo cóncavo, se demuestra que 1 sobre S es igual a 1 sobre P igual a 1 sobre F. Si aplicamos las reglas de signo de modo congruente, primero, el objeto está del mismo lado de la superficie reflectada donde está la luz entrante. Entonces la distancia objeto S es positiva. Segundo, la imagen está del lado opuesto de la superficie reflectora donde está la luz saliente. La distancia S' es negativa. Tercero, el centro de curvatura está del lado opuesto al de la luz saliente. La distancia del radio de curvatura R desde el espejo es negativa. Podemos afirmar que el aumento lateral M, I' sobre I, menos S' sobre S, quedará de esta manera.
La distancia focal, en este caso, lleva signo negativo igual que el R, y su relación, en el caso de espejos convexos, se cumple como para los espejos cóncavos, F igual a R sobre 2. A continuación, veremos los métodos gráficos para espejos. Un objeto situado más allá del centro de curvatura, diremos que se encuentra en el infinito. Un rayo paralelo al eje, al reflejarse, pasa por el foco de un espejo cóncavo. Un segundo rayo, que pasa por el punto focal, se refleja paralelamente al eje, donde se intersecan, forman imagen. Un rayo que incide en el vértice se refleja formando ángulos iguales con el eje y se interseca en el mismo lugar que los anteriores. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el centro de curvatura C interseca la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original. Como detalle, la bisectriz entre el rayo incidente y el rayo reflejado siempre pasa por el centro de curvatura, como estamos viendo, salvo en el último caso donde no existe ángulo entre los rayos. Si observamos un objeto situado más allá del centro de curvatura, como dijimos, se supone que está en el infinito, va a formar una imagen real e invertida de menor tamaño. Es real porque se forma con la luz reflejada, no con la prolongación de los rayos reflejados. Esta se ubica entre el centro de curvatura y el foco. En la medida que el objeto se desplaza acercándose al espejo, la imagen irá variando en tamaño hasta llegar a un punto a partir del cual será virtual, derecha y de mayor tamaño. Recomendamos ejercitar cambiando la posición del objeto para corroborar lo expuesto o recurrir a algún simulador de los tantos que hay en la red. Ahora veremos lo que sucede en el caso de un espejo convexo. Para un objeto a cualquier distancia frente al espejo, siempre vamos a obtener lo mismo. Un rayo incidente de forma paralela al eje debería pasar por el foco, pero al ser convexo hace que el mismo diverja, pareciendo su prolongación provenir del foco. En el esquema, esa marcha está en color amarillo. Si prolongamos el rayo por detrás del espejo, este pasa por el foco. Un segundo rayo que debería pasar por el foco diverge también y retorna paralelamente al eje. En este caso, sus prolongaciones, al intersecarse, forman una imagen que, como vemos, no está formada por la luz y por lo tanto es virtual. Es derecha y de menor tamaño que el objeto. Un tercer rayo que incide en el vértice diverge y se refleja formando ángulos iguales con el eje que es normal a la superficie esférica. Sus prolongaciones se juntan con las prolongaciones de los dos rayos antedichos. En lo que sigue, veremos refracción en superficie esférica. En la figura siguiente se puede apreciar una superficie esférica de radio R, que forma una interfaz entre dos materiales con diferentes índices de refracción, N sub A y N sub B. La superficie
forma una imagen real, P', de un punto P ubicado sobre el eje óptico que hace las veces de objeto, siempre y cuando los rayos sean paraxiales, o sea, para valores muy chicos o pequeños de alfa. El rayo que une los puntos P, B baja, que es el vértice, en el medio A, incide perpendicular a la interfaz, que es un plano tangente a la superficie en el punto de incidencia B corta, y penetra el segundo medio, el medio B, sin desviarse. El rayo que une punto P con B en imprenta mayúscula forma un ángulo alfa con el eje óptico, como ya dijimos, eh, debe ser de un valor muy pequeño, incide con un ángulo θ sub A respecto a la normal que pasa por el punto B, imprenta mayúscula, y se refracta según corresponda a la tercera ley de la óptica, formando un ángulo θ sub B respecto a la misma normal. Como el medio es más denso, el B que el A se acerca a la normal disminuyendo el ángulo. Ambos rayos se intersecan en P', a una distancia S' a la derecha del vértice B. Tanto S' como S y R cumplen propositivamente la regla de los signos. En la figura es fácil observar que siendo el índice en el medio A menor que el índice del medio B, el rayo refractado se acerca a la normal. Aplicando el mismo método usado en la deducción de ecuaciones para espejos esféricos, ahora para los triángulos P, B, C, I, B', B alta, C, donde la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, obtendremos alfa más 180 menos θ, que es este ángulo interno, más phi, tiene que ser igual a 180 grados. Se cancelan ambos valores de 180 grados en la igualdad y se despeja θ quedando esta expresión. Para el otro triángulo tendremos que beta más θ sub b más este ángulo que sería 180 menos phi darían 180 grados. Operando matemáticamente nos queda θ sub b igual a esto. De la ley de refracción sabemos que n sub a por el seno de θ sub a es igual a n sub b por el seno de θ sub b. Por utilizar rayos paraxiales casi paralelos al eje óptico, el θ sub a y θ sub b también son pequeños. La tangente de un ángulo mucho menor a un décimo de radian es casi igual al ángulo mismo en radianes y también, por lo tanto, igual al seno del ángulo en radianes. La ley de refracción, ahora modificada, tendrá la siguiente expresión. Reemplazando por su igual θ sub a y θ sub b en la expresión última y asociándolas y sacando factores comunes, obtenemos después de distribuir las expresiones siguientes para luego sacar, ahora sí, factor común, phi. Por utilizar rayos paraxiales,
casi paralelos al eje óptico, tita A, tita B, son muy pequeños y la tangente de un ángulo mucho menor a un décimo de radián es casi igual al ángulo mismo, en radianes. Y también, por lo tanto, el seno del ángulo lo es en radianes. Es así que la tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto h de este triángulo sobre cateto adyacente s más delta, y la tangente de beta para este triángulo sería esta expresión, y la tangente de phi para este otro triángulo sería cateto opuesto h sobre r menos delta, se transformaría en alfa igual a h sobre s, ya que el delta, al ser alfa muy pequeño, sería despreciable. De esta manera podemos reemplazar estos nuevos valores de alfa, beta y phi en la expresión última que habíamos alcanzado. Y nos quedará lo siguiente, que si observamos, h lo podemos sacar como factor común del primer miembro y simplificarlo con el mismo h que está en el segundo miembro, y concluimos obteniendo esta expresión para las superficies esféricas refractivas. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos un objeto extenso y a partir de ello determinar el valor del aumento lateral m correspondiente. En este caso utilizamos la figura siguiente, donde tenemos un objeto extenso, que es esta flecha vertical PQ, y su imagen respectiva, P', Q', real e invertida. Si, como hemos propuesto, el segundo medio B tiene un índice de refracción mayor que el primero A, los rayos que llegan a cualquier punto de la superficie, como el Q, V baja, serán desviados B, Q', hacia una mayor aproximación a la normal a la superficie, mientras que un rayo Q, C, pasa por el centro de curvatura, incide perpendicular a la interfaz, o sea, perpendicular a un plano tangente a la superficie en este punto de incidencia. Entonces penetra en el segundo medio B sin desviarse. Del triángulo QPB tenemos que la tangente de A de tita sub A es I sobre S. Y del triángulo P', Q', B baja, tenemos que la tangente tita sub B es menos I' sobre S'. El signo negativo se debe a que I' está debajo del eje óptico. Recordando la tercera ley, que es la ley de refracción, y sabiendo que al trabajar con rayos parciales, la tangente del ángulo tita sub A es igual al seno de tita sub A en radianes, y a su vez también ocurre lo mismo con tita sub B. Reemplazando esto en la igualdad y a su vez reemplazando el seno de tita sub A, la tangente de tita sub A por su igual y sobre S, y la tangente de tita sub B por I' sobre S', operando para colocar la expresión de m y' sobre i, nos queda esta manera de calcular en las superficies esféricas a la reflexión el aumento lateral. A continuación vamos a ver el desarrollo de las lentes delgadas. Una lente es un sistema óptico centrado
con dos superficies refractivas, de las que al menos una es esférica, en los cuales los medios refringentes, o sea, los que producen refracción, extremos, tienen el mismo índice de refracción. Cuando las superficies refractoras son dos, la lente se denomina lente simple. Si además su grosor es despreciable en relación con las distancias S, S' y el radio de curvatura, recibe el nombre de lente delgada. En lo que sigue, vemos la construcción para hallar la posición de la imagen que forma una lente delgada, donde por esa condición el rayo QA, Q' sufre una única refracción en el plano medio de la lente, no como debería ser en las dos superficies. Existen dos puntos muy importantes cuando estudiamos una lente delgada: su foco objeto y su foco imagen. En el foco objeto F1 es considerado el punto en el que hay que colocar el objeto para que los rayos salgan, una vez refractados, paralelos a la lente. A la distancia entre el origen y el foco objeto se le denomina distancia focal F. Matemáticamente, S', la distancia imagen, está en el infinito, es infinitamente grande, y de esa manera el foco objeto sería igual a la distancia objeto S. El foco imagen F2 es el punto en el que convergen los rayos provenientes del infinito, aquellos que llegan a la lente paralelos al eje óptico. A la distancia entre el origen y el foco imagen se la denomina distancia imagen F'. Matemáticamente, la distancia S, o sea, donde se encuentra el objeto, es infinitamente grande, digamos en el menos infinito en este caso, y por ende F' coincide con la distancia S', la distancia imagen. Ahora vamos a analizar las distancias focales y poder interpretar la siguiente condición en las lentes delgadas. F y F' son iguales, incluso cuando estas caras tienen diferentes curvaturas. Las lentes de este tipo se las denomina lentes convergentes, al igual que en los espejos cóncavos, la distancia focal de una lente convergente se define como una cantidad positiva, y las lentes de esta clase se conocen también como lentes positivas. Con base en las notaciones que venimos utilizando en los espejos esféricos, un rayo QA paralelo al eje óptico, al refractarse pasa por el foco F2, y el rayo Q o Q' pasa directamente por el centro de la lente sin desviarse, porque en el centro las dos superficies de la lente son paralelas y, como supusimos, están muy cerca una de otra porque esto es delgado, y como estos son rayos paraxiales, o sea, este ángulo es muy pequeño, prácticamente el rayo muy cerca del eje la atraviesa sin desviarse. Donde se intersecan ambos rayos se encuentra el punto extremo de la flecha imagen, que se puede apreciar es real, es invertida y en este caso de menor tamaño. Los triángulos Q, P, O y Q', P', O son semejantes. Son rectángulos con igual ángulo alfa, y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales, o sea, I es a S, como I' con el signo negativo es a S'. Ordenando para formar el aumento lateral, obtenemos la expresión siguiente. Vuelvo a repetir, el signo negativo se debe a que la imagen está debajo del eje óptico, I' es negativo.
Y este resultado, por supuesto, es el aumento lateral M para una lente delgada. Los triángulos ahora A, O, F2 y Q', P', F2 también son semejantes. Son rectángulos con igual ángulo beta. Y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales. Recordando que I' lleva signo negativo porque la imagen está debajo del eje óptico, tendremos que I es a F de este triángulo, esa proporción, como menos I' es a esta distancia que surge de restarle al S' el F. Volviendo a reordenar la expresión de modo que nos quede el aumento lateral I' sobre I conocido, nos queda esta situación. Estos primeros miembros son iguales, por lo tanto, sus segundos miembros también lo son. O sea, igualando y reordenando la expresión, menos S sobre S' quedará igual a menos S' sobre F más F sobre F. Esto da 1. Pasando este negativo al primer miembro y dividiendo todo por S', obtenemos lo siguiente. Menos 1 sobre S más 1 sobre F igual a 1 sobre S'. Reordenando la expresión, o sea, despejando el 1 sobre F, dejándolo en un solo miembro, obtenemos esta expresión. Y este es el aumento lateral. Como podemos ver, las ecuaciones son idénticas a las obtenidas para espejos esféricos, como así también las reglas de signo de los espejos esféricos son aplicables a las lentes delgadas. La flecha imagen apunta en dirección contraria a la flecha objeto y podemos concluir que la imagen es invertida y como los rayos refractados forman la imagen, se dice que es real. Completamos este desarrollo analizando en calidad de objeto la mano izquierda con sus dedos dispuestos a modo de 3 ejes coordenados normales entre sí. De la figura que estamos observando inferimos que una lente no voltea la imagen S', P', Q', R' de un objeto tridimensional S, P, Q, R. Es decir, si el objeto es una mano izquierda, su imagen también es una mano izquierda. Como se ve en la figura, el dedo pulgar apunta a lo largo de PR, el índice a lo largo de PQ, el mayor a lo largo de PS. Si giramos la mano 180 grados con el pulgar como eje, coincide con los dedos P', Q', P', S', siendo la imagen invertida equivalente a una imagen que ha girado 180 grados en torno al eje de la lente. En lo que sigue, vemos la construcción para hallar la posición de la imagen que forma una lente delgada divergente. Al igual que en una convergente, existe el eje óptico que corta la lente en su punto medio llamado centro óptico y dos focos, uno a cada lado de la lente, F1 y F2. Si la luz incide de izquierda a derecha, el foco imagen es F2 y el foco objeto es F1, lo que indica que están invertidos con respecto a una lente convergente. La distancia focal es una cantidad negativa y las lentes de este tipo se conocen también como lentes negativas. O F2 es igual a F. A F' es la distancia focal imagen y por lo tanto O F1 es igual a F y la distancia focal objeto. La imagen en las lentes divergentes
se forma por la prolongación de los rayos y es derecha y virtual. Esto último quiere decir que no se puede recoger en una pantalla. El segundo punto focal, F2, de una lente negativa, es a partir del cual los rayos, que originalmente son paralelos al eje, parecen divergir después de refractarse. Los rayos incidentes que convergen hacia el punto focal F1, como muestra la figura, emergen de la lente paralelos al eje. La ecuación que recién obtuvimos para lentes convergentes son aplicables para este caso. Toda lente que sea más gruesa en su centro que en sus bordes es una lente convergente con distancia focal f positiva, y toda lente que sea más gruesa en sus bordes que en su centro es una lente divergente con f negativa, siempre y cuando la lente tenga un índice de refracción mayor que el del material circundante. A continuación, vamos a ver los métodos gráficos para lentes. Tenemos en las lentes convergentes los distintos tipos y su representación simbólica con sus distintos nombres. Estas son todas lentes positivas. Se caracterizan por ser más anchas en el centro. Biconvexa, plano convexa, menisco convergente. La trayectoria de los rayos que ingresan paralelos al eje en estas lentes convergen en un punto focal luego de atravesarlas y refractarse. La distancia focal F es positiva e igual en módulo a ambos lados desde la lente. A continuación vemos los tipos de lentes divergentes, su denominación y representación simbólica. Bicóncava se caracterizan por enangostarse en su centro, plano cóncava y su representación simbólica. La trayectoria de los rayos que ingresan paralelos al eje en estas lentes divergen y su prolongación pasa por el punto focal, de tal forma que los rayos refractados parecen provenir de él. La distancia focal es negativa e igual en módulo a ambos lados de la lente. Vamos a continuación a observar la trayectoria de tres rayos notables en una lente convergente. Esta es su representación simbólica. Todo rayo que incide de forma paralela al eje de la lente se refracta pasando por el foco imagen. Todo rayo que incide habiendo pasado por el foco objeto de la lente se refracta de forma paralela al eje. Todo rayo que incide en el centro óptico atraviesa la lente sin desviarse por tratarse de una lente delgada, y en el centro sus caras son paralelas y los rayos utilizados son paraxiales, o sea, casi paralelos al eje. Considerando un objeto extenso ubicado más allá del centro de curvatura, como designáramos en el infinito, un rayo paralelo al eje se refracta pasando por el foco imagen. Un segundo rayo que partiendo del objeto pasa por el foco objeto se refracta paralelamente al eje. Al intersecarse forman la imagen, que es real, porque se forma con los rayos de luz. Es invertida y en este caso de menor tamaño que el objeto. Está ubicada entre el foco y el centro de curvatura.
El tercer rayo que pasa por el centro óptico no se desvía y se interseca junto con los dos anteriores. Ahora suponemos el objeto ubicado en el centro de curvatura. El primer rayo, que incide paralelo al eje óptico partiendo el objeto, se refracta pasando por el foco imagen. El segundo rayo, pasando por el foco objeto, se va a refractar paralelo al eje. Forman una imagen al intersecarse real, invertida y de igual tamaño que el objeto. El tercer rayo no se desvía al pasar por el centro óptico. Ahora el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. El primer rayo paralelo al eje al refractarse pasa por el foco imagen, el segundo rayo que pasando por el foco objeto al refractarse emerge paralelo, al intersecarse forman imagen. El tercer rayo pasa por el centro óptico sin desviarse, se ha formado una imagen real, invertida y de mayor tamaño. Supondremos a continuación el objeto en el foco. El primer rayo, paralelo al eje, se refracta pasando por el foco imagen. Al segundo rayo no lo podemos trazar, porque el objeto está en el foco. Objeto. El tercer rayo, que pasa por centro óptico, resulta paralelo, no intersecándose y en consecuencia no formando imagen. Teóricamente, la misma está en el infinito. Ahora, el objeto se posiciona dentro de la distancia focal. Un rayo paralelo al eje se refracta pasando por el foco imagen y el rayo que proviene del foco objeto se refracta paralelo al eje. Dado que divergen, es imposible que se intersequen los rayos, pero sus prolongaciones sí lo hacen, del mismo lado que el objeto. Esta imagen no está formada por la luz, sino por la prolongación de los rayos y por ende es virtual. También es derecha y de mayor tamaño que el objeto y se ha formado antes del foco objeto. A continuación es el turno de una lente divergente. Esta es su representación. Este tipo de lentes, independientemente de donde busquemos el objeto, nos devuelve la misma imagen, aumentando su tamaño en la medida que el objeto se acerque a la lente, pero siempre es menor. Como vemos, un rayo paralelo al eje se refracta divergiendo, o sea que parece provenir del segundo punto focal. El rayo que debería pasar por el primer punto focal diverge paralelo al eje. Las prolongaciones de los mismos formarán la imagen que se encuentra al lado objeto. Será virtual, derecha y de menor tamaño. Vamos a acercarnos a un modelo de refracción más realista para una lente. La longitud focal F de una lente no es igual a la mitad del radio de curvatura como los espejos esféricos, sino que depende del índice de refracción del material con el que está fabricada. También está determinada por los radios de curvatura R1 y R2 de sus superficies, aplicando el principio por el cual una imagen formada por una superficie refractiva puede servir como objeto para una segunda superficie refractiva, en el caso de una lente menisco convergente con R1 y R2, con R1 positivo y R2 negativo, que separa tres materiales con índices de refracción distintos, Na, Nb
y NC. La distancia objeto y la distancia eh, imagen para la primera superficie son S1 y S1' en color celeste marcadas, y las correspondientes a la segunda superficie son S2 y S2' marcadas en negro. Suponemos que la lente es delgada, de modo que la distancia T entre las dos superficies es pequeña en comparación con las distancias objeto e imagen y por tanto se puede despreciar. Entonces, S2 y S1' tienen la misma magnitud y el signo opuesto. Por ejemplo, si la primera imagen se encuentra en el lado por donde se alejan los rayos de la superficie, S1' es positiva, pero cuando se le considere como un objeto, para la segunda superficie, la primera, la primera imagen no se encuentra del lado de esa superficie, por donde inciden los rayos, de modo que podemos decir que S2 es igual a menos S1'. Necesitamos utilizar la ecuación para una sola superficie y nos queda Na sobre S1 que hemos visto recién más Nb sobre S1' igual a Nb menos Na sobre R1. Y para la otra superficie, Nb sobre S2 más Nc sobre S2' igual a Nc menos Nb sobre R2. Por lo general, el primer y tercer material son aire o el vacío, de modo que tenemos que Na es igual a Nc igual a 1, y por ende a Nb, que es lo único que nos quedó distinto como índice de refracción, que puede ser el vidrio o cualquier material que se utilice para la fabricación de la lente, directamente lo llamamos N, y nuestras expresiones toman esta forma. Ahora, sumando miembro a miembro, en el primer miembro es esto más esto, y en el segundo miembro es esto más esto, pero recordando que S2 es igual a menos S1', nos va a quedar esta expresión, despejando o sacando factor común, N menos 1. Y esta es la relación objeto-imagen en lentes delgadas. Finalmente, considerando la lente como una sola unidad, llamamos a la distancia objeto directamente S en vez de S1 y S' a la distancia imagen final en lugar de S2'. Haciendo estas sustituciones tendremos esta expresión 1 sobre S1 más 1 sobre S2' igual a N menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Ahora comparamos esta expresión con la ecuación para lentes delgadas, que era 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. Como observamos, los primeros miembros son iguales, por lo tanto los segundos también lo son, y llegamos a esta última expresión, donde la distancia focal, si la invertimos, estará dada por esta expresión invertida, que es la ecuación del constructor de lentes para una lente delgada. Insistimos en que la aproximación parcial es en efecto una aproximación. Los rayos que tienen ángulos lo suficientemente grandes con respecto al eje óptico de una lente esférica no serán enfocados en el mismo foco que los rayos paraxiales. Este es el mismo problema de aberración esférica que experimentan los espejos esféricos. Para evitar esta y otras limitaciones de las lentes esféricas delgadas, en los instrumentos ópticos de precisión se utilizan lentes con formas más complicadas. En lo que sigue tendremos la fórmula de Newton, que dice que el producto de las dos distancias focales f y f' es igual a el producto de las distancias que hay del objeto al primer foco por la distancia que hay de la imagen al segundo foco, llamadas x y x'. Eso surge
por supuesto, de relacionar los triángulos OP, F1, F1 o A'. Y decimos que OP es AX como menos, porque está debajo del eje óptico, menos OA' es AF. Por supuesto, OP es I, la altura del objeto, y nos queda esta relación, y OA' es la altura de imagen. Ordenada de esta manera, nos queda que I sobre I' negativo es igual a X sobre F. Hacemos lo mismo para los triángulos A o F2 y Q'P' F2. Y obtenemos la relación X sobre F es igual a F' sobre X'. Si comparamos ambas expresiones, X sobre F son iguales, por lo tanto podemos igualar las subsiguientes y de ahí despejar y obtener la relación de Newton.